ahí esta planta aguantaba muchísimos años sin nada de agua. Entonces, aún así, sin agua, con la tierra compacta que tenemos que estar atravesando varias veces al día, por ahí está muy bonito. Está sembrada en un sustrato muy feo, la verdad. No creo que esta planta ni se dio cuenta que estuvimos en una temporada larga de verano. Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Mi nombre es Yuri Díaz y te doy la bienvenida a mi canal. El día de hoy te quiero hablar de un tema muy importante. Si tienes poco tiempo, tienes poca disponibilidad de agua, también estás iniciando en este mundo de las plantas y quieres incorporar plantas que no representen muchos cuidados, o por el contrario, ya tienes muchas plantas pero aún así quieres más y quieres incorporar esas plantas que sean de bajo mantenimiento, no requieran tanta agua. Entonces este video está pensado para ti también y te aseguro que te va a servir mucho esta lista de 10 plantas que requieren muy poca agua y pueden seguir así con su desarrollo. Incluso algunas florecen muy bonito y pueden estar sembradas directamente en el suelo como en matera, y en ambos lugares se comportan muy bien. Entonces este video está pensado exclusivamente para ti y espero me acompañes a lo largo de este video. Y ahora sí, bienvenido. Bueno, para no extenderme tanto, ahorita que inició el verano, que fueron casi 3 meses, un poquito más, y noté que muchas de mis plantas, algunas tenían comportamientos muy a favor del verano, del sol, se comportaron muy bien. Otras sí les costó mucho adaptarse como a estos nuevos cambios, a la hostilidad, a la sequedad del ambiente, del suelo. Eran condiciones muy adversas para algunas plantas y otras sí normal, como si esos cambios no existieran. Como primera planta tenemos a la Tradescantia. Esta es una planta muy bonita, te voy a dejar por aquí el nombre científico. Y noté que esta planta resiste muy bien a un sustrato seco, que no se la riega así constantemente. Por ejemplo, como está ubicada así en la parte alta del jardín, muchas veces lo olvidaba, o cuando ya me di cuenta que era una planta muy resistente, que aguantaba un poquito más en comparación con otras plantas de mi jardín, decidía no regarla, y para ella era como seguir normal su crecimiento. Entonces dejaba esa cantidad de agua que la iba a aplicar a ella y le aplicaba a otra planta que sí lo necesitaba. Noté que ella, a pesar de estar en una matera pequeña, el sustrato sí es de buena calidad, ella se comportó muy bien y no notaba como esas condiciones de sequedad en el sustrato. Es una planta muy bonita con esas hojas tan diferentes, peluditas, que le dan como ese toque también más atractivo, y cuando florece tiene unas pequeñas flores fucsias. Entonces ese color blanquecino de sus hojas con sus colores fucsias de sus flores es una combinación bastante bonita, y ese plus adicional que es una planta muy resistente. Entonces imagínate estar en una matera pequeña con poca disponibilidad de agua y aún así estar muy bien. Entonces ¿qué pasaría si estuviera en un espacio mucho más amplio, más grande? Entonces creo que las condiciones podrían cambiar en cuanto al crecimiento de la planta, la frondosidad. Entonces diferentes puntos que nosotros podemos aprovechar para darle más color a nuestro jardín. Como segunda planta, y es una de las plantas que considero más resistentes, y es la sábila o aloe vera. Creo que aquí en Colombia, no sé, también me gustaría que me lo dejes en los comentarios si en otros países también aplicaban como este ritual, que era al iniciar el año o cuando tú te sentías con muy mala energía, tomabas, o como para atraer la suerte, lo que hacías era cortar una planta de sábila, amarrarla con una cinta roja y colgarla atrás de la puerta. Ahí esta planta aguantaba muchísimos años sin nada de agua. Entonces imagínate ahora estar en un sustrato que se la está regando, digamos, una vez al mes, una vez cada 35, 40 días. Entonces es una planta que de verdad es muy resistente, y en esas condiciones que te digo que nosotros la colocamos, nosotros también hicimos ese ritual de colocarla atrás de la puerta, y
para nada nosotros miramos como la necesidad de aplicarle agua ni de pulverizarla. Entonces a veces sí se sentía como la planta que se resentía un poco, más que todo en verano porque es un ambiente muy seco, pero en invierno ella empezaba incluso a sacar nuevas hojas. Eso era como muy inusual que eso pasara, incluso estando en esas condiciones. Entonces creo que es una planta muy pero muy resistente. Aquí en el jardín o en mi casa nos gusta tener muchas sábilas, tengo sembradas aquí ya. Quiero empezar a incorporar aquí en el jardín como tal. Tenemos aquí en la casa algunas plantas, ya plantas muy viejas, y quisiera sembrar aquí en el jardín por esa resistencia que te acabo de mencionar. Y lo bonito como la composición o la estructura de la planta a mí me gusta mucho, es muy simétrica, y esas hojas, y a veces la que está sembrada aquí en la casa no la regaba ahora que estuvimos en verano, y ya se tornaban sus hojas como algo cafés, pero no era que estuviera pudriéndose o muriéndose la planta, sino que la planta iba absorbiendo toda esa agua que tiene almacenada y la iba utilizando. Ahora que empezó a llover, ya van 2 días lloviendo, ya se va volviendo como a recuperar. Si consideras útil toda la información que te he compartido hasta el momento, recuerda que te puedes suscribir, dejar un comentario, un me gusta, compartir este video, así me ayudas a seguir creciendo y llegando a muchas más personas. Como tercera planta tenemos a un lirio. Este lirio también logré conocer como esa resistencia que él tenía. Ahorita en verano está sembrado directamente en el suelo, en un suelo de unas características muy difíciles, compacto, piedroso, poca materia orgánica, no retiene nada de humedad, y aún así durante estos 3 meses fue muy pocas las veces que tuve que regarlo. A veces esperaba unos cuantos días para ver si la planta me daba como esas señales para empezar a regar, y ella como si nada. Entonces incluso algunas florecieron estando en esas condiciones para muchas plantas difíciles. Entonces toda esa agua que a veces tenía que aplicarles a ellos, los aplicaba acá a mis otras plantas que requerían un poco más de agua. Y en algunas ocasiones como riego con el agua que sale de la cocina, y pocas veces utilizaba la manguera, entonces a ellos les tocaba muy poquita agua. Creo que durante todo este tiempo las regué unas cuantas veces, y aún así no se murieron, no se resintieron, cosa que no hubiera pasado por ejemplo con unos anturios que tengo sembrado aquí en esta sección de plantas de interior. Y estos lirios están ahí muy bonitos, ahora están más frescos gracias a estos 2 días que ha estado lloviendo bastante. Bueno, como cuarto continuamos con los lirios. Este lirio me gusta mucho porque también descubrí como esa resistencia ahorita en temporadas de verano, y algo que me encanta de esta planta es que es muy fácil de propagar y se conoce como lirio caminante, y es porque saca como un bracito y al finalizar ese bracito empieza a formarse una planta, y a veces cuando ya queda como muy pesado se inclina hacia el suelo y topa con el suelo y empiezan inmediatamente a formarse sus raíces y se forma una nueva planta, y así se propaga de una manera muy fácil. Aquí en el jardín la sembré hace algún tiempo, ustedes también me acompañaron, y también estuve muy pendiente de él porque estaba sembrado directamente en el suelo. Entonces de alguna manera ellas tienen como más capacidad de buscar agua, y nosotros lo habíamos sembrado en una tierra puesta que nosotros habíamos colocado, pero en esta tierra nosotros tendemos a pasar mucho. Durante el día pasamos muchas veces por ahí, y él hacia la orilla está sembrado y está una tierra muy compacta, pero aún así sin agua, con una tierra compacta que tenemos que estar atravesando varias veces al día. Por ahí está muy bonito. Algunas hojas de su base sí se tendían a amarillar, pero ahorita que llovió empezó así nuevamente a
ponerse más verde, más bonito, está más fresco. Entonces es una planta muy pero muy resistente, y esas hojas lisas verdes son súper bonitas y también florece, a pesar de que es una flor muy efímera, es muy bonita, pero florece así constantemente. Entonces como que equilibra la balanza, porque también son flores muy pasajeras pero florece mucho, entonces ahí equilibra la balanza. Y ojalá la tengas en el jardín para que te des cuenta de su resistencia y de todo lo que te estoy hablando en este momento. Como quinta planta tenemos a un cactus de Navidad. Bueno, especialmente el que florece de color rosado, no sé por qué. El de color rojo, amarillo, anaranjado, uno de color rosado un poco más intenso, noto que no son tan resistentes, pero estos dos que tengo ya hace muchos años aquí en mi jardín son muy resistentes. Uno, el que está por acá, está sembrado en un recipiente amplio, poco profundo, y otro que está por acá está sembrado en una matera profunda. Y el que está acá me quedaba muy alto porque, como te decía, muchas veces regaba mis plantas con agua que salía de la cocina, o sea, al lavar las frutas, las verduras, al estar preparando la comida, el agua de los platos la tendía a utilizar para acá, para mis plantas, y utilizaba un recipiente y una jarra, entonces me quedaba algo difícil para poderla aplicar hasta allá porque es una matera muy alta. Entonces varias veces omití y no lo regaba, y noté que sí se molestó mucho y estaba como sus hojas marrones, pero no había llegado como a ese punto fatal. Y ahora tengo que traerlo, puedo regarlo, sumergirlo, regarlo con abundante agua, o dejarlo aquí en el patio para que se moje con la lluvia. Cuando inició el verano empezó a florecer mucho, entonces es algo que me gustó, esa indicación de que sí le gustaba como esa transición de invierno, de mucho frío, a un ambiente un poco más abrigado. Pero ahorita finalizar el verano sí está como muy estropeado. Como sexta planta tenemos a un calanchoe que, bueno, la historia de esta planta te la voy a contar muy rápido y es muy particular porque a mi mamá le gusta leer, escuchar, ver mucho de plantas medicinales. Entonces en una ocasión escuchó que el calanchoe era una planta medicinal y no sé para qué era lo que servía. Entonces una vez que salimos al pueblo y íbamos subiendo por unas escaleras de concreto y encontró esta planta. Estaba así como entre el medio de las escaleras y tenía muy poca tierra, entonces ella decidió traerla, la colocó en unas hojitas y la trajo hasta aquí a mi jardín. Luego me pidió el favor que la sembrara y bueno, la sembré en un recipiente no tan grande, tenía poco espacio, pero sí con un sustrato muy bueno. Entonces noté como ese crecimiento, me gusta mucho como ese crecimiento que tienen sus hojas. A mí lo que más me gusta de esta planta es su floración, sus flores son muy bonitas y a los colibríes y algunas abejas les encanta. Entonces me gustó como esa decisión que tomó mi mamá en ese momento y la trae para acá al jardín. Y en verano era la planta que menos, bueno, una de las plantas entre toda esta lista que te estoy compartiendo que menos regaba, y era porque no notaba como también como esa señal que la planta necesitaba agua, así que omitía varias veces, o a veces sobraba un poquito de agua, le echaba ese poquito de agua, pero no era como otras plantas que sí miraba, interpretaba, si me pasaba unos 4 o 5 días, o sea, si regaba cada 5 días, ya notaba que la planta estaba así marchita, sus hojas adormiladas. Entonces esa es como la indicación más evidente que ellas nos dicen que necesitan agua. Por ejemplo, esta salvia leucanta, que huele muy rico, ella sí tenía que regarla casi a diario. Entonces en comparación con el calanchoe, era una planta que casi no la regaba, y
ahorita que ya estamos finalizando, bueno, que ya finalizamos el verano, están empezando a formarse nuevas flores y estoy muy contenta porque me gusta como sus flores tan bonitas, sino que ahora tengo que estar pendiente con las babosas, porque esta planta sí que de verdad le atacan las babosas, así que no quiero que lleguen hasta las flores y se vayan a comer los botones que se están formando, porque quiero tener esta planta florecida aquí en mi jardín. Bueno, y algo que les quería decir también es si conocen el nombre común de esta planta. Ahorita que estaba investigando un poquito quería saber el nombre científico, me di cuenta que el nombre común es espinazo del diablo. Entonces no sé si ustedes ya la conocían con este nombre tan impactante. Por ejemplo, yo la conocía como Kalanchoe mala madre porque al borde de sus hojas empiezan a formarse como nuevas plantitas y no sé si se quedan ahí o la planta las empieza como a expulsar y a ellas al tener contacto con el suelo empiezan a formar nuevas plantas. No sé cómo muy bien porque he mirado que en la base de la matera, en el sustrato, hay varias plantitas nuevas y las que se estaban formando ya en esas hojas más antiguas ya no están, entonces asumiría que es así como su manera de reproducirse. Bueno, como séptima planta, y fue otra de esas plantas que me sorprendió muchísimo, y fue una orquídea, no la tengo identificada, y ella se caracteriza por crecer en lugares de mucho sol y también en peñas. Nosotros les decimos peñas a esos riscos que son digamos como elevaciones de tierra, de piedra, un lugar muy difícil como para que las personas ingresen a estos lugares. Las carreteras que conduce hasta mi casa está construida por este tipo de suelos muy pendientes, de peñas, de riscos. Cuando salgo a mi pueblo, creo que fue a inicios de agosto, estuvo esta orquídea florecida, tenía muchísimas flores amarillas. Todas estaban así como inclinadas porque es una pendiente, entonces por la gravedad tendían a inclinarse y estaban así súper bonitas, florecidas, y a medida que el carro avanzaba se miraba como todas estas plantas amarillas. Y las orquídeas en esta época no tenían nada de agua, entonces resistieron todo este tiempo a esas condiciones y estaban florecidas. Entonces fue una planta que la verdad me impactó mucho, me sorprendió, y a veces nosotros como que relacionamos que orquídeas sí necesitan mucha agua, entonces es como para ir soltando un poco esa creencia y no necesariamente es eso. Entonces, como octava planta, y bueno, esta planta la tengo hace muchísimo tiempo en el jardín. Bueno, mi hermana cuando vivía aquí, la tenía ella aquí en el jardín. Cuando se cambió de casa se llevó un esqueje y me dejó así la planta completa. Y he notado que es una planta muy resistente, no tengo identificado su nombre científico, simplemente sé que es una crásula, florece muy bonito, es una flor muy sutil, muy pequeñita de color blanco, y esa simetría en sus hojas creo que es indiscutible, que todas las crásulas tienen como esa simetría en sus hojas, y eso es como lo que más nos produce esa admiración por este tipo de plantas. Está sembrada en un sustrato muy feo, la verdad, no tiene como buena porosidad, no retiene mucho la humedad, está muy compacto, pero como está tan bonita, frondosa, verde, está libre de plaga porque se había llenado de plaga y me costó tanto erradicarla, entonces he decidido dejarla ahí porque si la trasplanto, sus hojas empiezan a desprenderse de una manera tan fácil que es mejor evitar. Si ya veo que la planta necesita un cambio de sustrato, entonces ahí sí lo voy a hacer. Ahorita andan los colibríes aquí en el jardín queriendo que me vaya para poder ellos entrar y alimentarse. Bueno, y esta planta me gusta mucho porque ha estado como en esos mundos distintos, en un sustrato que no drenaba para nada, pero muy encharcado, y así súper compacto y encharcado, así con mucha agua, y en ese otro mundo donde el sustrato es
algo compacto, pero muy seco, completamente seco. Entonces en esos dos mundos ha sobrevivido muy bien, está bonita, florecida, entonces creo que es una planta muy resistente. Y en estas temporadas de verano no la estuve regando así tampoco mucho, porque notaba que tampoco percibía, como creo que esta planta ni se dio cuenta que estuvimos en una temporada larga de verano y la regué, son contadas las veces que la regué. Entonces es una planta también que podemos tener y luce tan bonita, y si va acompañada de una matera bonita de cerámica, de barro, no sé, una matera así bonita, creo que le da un cambio, un entorno súper bonito donde decidamos ubicarla. Bueno, como novena planta tenemos a estas hermosas plantas que son las portulacas, que bueno, esta planta mi hermana me regaló un esqueje y ella tiene varias en unas materas así grandes, amplias, de diferentes colores, sus flores blancas, anaranjadas, algunas que parecen como esos colores del fuego que inician como un tono amarilloso y luego se van volviendo mucho más anaranjados. Son súper bonitas y también son plantas muy pero muy resistentes, y uno se pregunta cómo es que hacen siendo plantas tan pequeñitas. Si uno va y digamos a la hora de trasplantar retira la planta de la matera, nota que sus raíces no son tan gruesas, son muy delgadas, no se extienden o no se esparcen tanto por la matera. Entonces uno se pregunta cómo es que hacen para comportarse también en esas temporadas difíciles, de poco riego. Entonces también son plantas carnosas, de hojas carnosas, y ahí es donde almacenan todas el agua para utilizarlas en esas temporadas difíciles. Entonces aquí en el jardín tengo una planta que mi hermana me regaló y ya está así creciendo un poquito más, ya va, espero cubra por completo la matera, y estas flores le gustan mucho a las mariposas. Bueno, y por último tenemos una margarita que les aseguro que una de ustedes la tiene en su jardín, y es por esas resistencia que tiene esta planta a la sequía. Es una planta muy pero muy bonita. Por aquí les voy a estar dejando el nombre científico. Es una planta rastrera, no la tengo en el jardín, pero en varios jardines la he mirado y crece así súper bonita, y a veces la podan y crece aún más compacta y empieza a sacar esas flores tan bonitas, tan coloridas. Y es una planta, a pesar de que es una planta pequeña, no tiene como esa capacidad de generar raíces profundas y para absorber agua, pero gracias a que es una planta rastrera también se comporta como muy parecido a la portulaca, que genera raíces en los nudos, y esto le ayuda como a buscar el agua que ella necesita. En condiciones ya muy largas de sequía, por ejemplo, ella tiende a generar un color como de estrés, que es un color casi vino tinto, es un color muy oscuro. Entonces esto se debe cuando la planta está sometida hacia el sol directo, el suelo está muy seco, entonces tiende a coger estos colores. Pero cuando está con el suelo húmedo, a pesar de que esté bajo el sol más difícil que nosotros nos podemos imaginar, ella está con un color verdoso así súper bonito. Es muy resistente, no es una planta que muera fácil por falta de agua, es muy pero muy resistente, y por eso también quisiera incorporarla aquí en el jardín. Y bueno, te agradezco por acompañarme aquí en esta lista. Espero consideres incorporar alguna de estas plantas que te compartí hoy en el video, y me comentes si ya tienes alguna de estas plantas en tu jardín, y si las tienes, si coincidimos como en esas referencias del día de hoy que son muy resistentes a la sequía. Entonces me encantaría leerte en los comentarios, y si te pareció útil esta información, me alegraría que compartas, te suscribas, dejes un comentario, un me gusta. Bueno, y a todos ustedes, gracias por estar aquí.